Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera, a Radio La Nueva República, quienes nos hacen favor de retransmitirnos de manera diferida. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Un abrazo cariñosísimo, queridos amigos, a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México y de nuestro brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital IAP, en donde, por cierto, queremos agradecer, enviar un abrazo cariñoso, agradecer y dar constancia pública del seguimiento puntual que ha dado la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México en atención a nuestros abuelitos en la Posada del Periodista. Han estado dando seguimiento, han estado no solamente a la Posada del Periodista, a diferentes instituciones haciendo una donación en despensas, en diferentes insumos, en estar al pendiente y preguntando qué se ofrece, qué necesidades hay. Entonces realmente pues muchísimas gracias, vemos una actividad y una actitud que es muy importante siempre, pero que en estos momentos tanto se valora y que han estado tan al pendiente. Un abrazo y reconocimiento a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México y a todos quienes la encabeza, a su presidente y a todos quienes la conforman. Y bueno, pues también queremos decirles que uno de quien está al frente de la parte de la libertad de expresión, de la parte de la abogacía, en este tenor, en el tema de libertad de expresión, el abogado Nicolás Cruz Flores, tan querido siempre, quien también ha sido compañero de su servidora en muchas cuestiones pues que tiene que ver con la libertad de expresión y que, por cierto, ambos estamos en el mecanismo de protección por los mismos circunstancias y que bueno, fíjense que le dio COVID-19, estuvo sumamente delicado. Es una persona que pues había tenido algunos problemas previos de salud, estuvo excelentemente bien atendido, ha estado en su casa con oxígeno, una mascarilla de oxígeno, ha estado con una terapia que ya platicaremos con su médico, realmente interesante, y bueno, eh, acaban de decir que ya salió adelante, gracias a Dios, ya la libró. Pasamos un tiempo de mucha angustia y pues todos quienes lo conocemos le queremos y le estamos tan agradecidos. Estamos muy contentos precisamente por su recuperación. Entonces ahí poco a poquito va a seguir fortaleciéndose y pues ya nos comentará, ya nos platicará. Un abrazo, licenciado Nicolás Cruz Flores, nos ha dado una alegría enorme y ya daremos más pormenores y de esa estupenda atención que tuvo, licenciado querido. Y bueno, pues amigos, tenemos al maestro Benjamín Castro, carta arrobada, ustedes lo conocen, economista, académico, periodista. Él transmite por diferentes eh, elementos, digamos, la cuestión de la televisión, de los medios electrónicos, en radio, por supuesto, con nosotros, en diferentes medios de comunicación por las diferentes vías. Es un privilegio tenerle, maestro. Él es Premio Estatal de Periodismo. También agradecemos a Ceci Tapia, @Solidaridad 1000, ustedes la conocen. Ella es fiscalista, ella es defensora de derechos humanos y bueno, ella supervisa y ve y da seguimiento a toda la cuestión de redes. Es un privilegio tenerlos a ambos y compartirles a ustedes, amigos, que un poquito más tarde tendremos la presencia del queridísimo maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, con nosotros, un referente de la comunicación, del arte, de la vida pública de nuestro país. Así es que
Gracias, queridos amigos, gracias por compartir la vida con nosotros, gracias, ingeniero Víctor Melara García, gracias, Jonathan Álvarez, por hacer posible técnicamente el enlace mediático, y a todos nuestros compañeros y compañeras de los diferentes medios en los que estamos, pues todo el abrazo, porque si no fuera por toda este tejido de cariño y de interés en que usted esté comunicado con medios de libre expresión, de pluralidad, pues no podríamos hacerlo. Gracias, queridos amigos radioescuchas. Ceci, querida, maestro don Benjamín Castro, muy buenas tardes. Vamos a charlar sobre diferentes tópicos. Yo quisiera empezar, si así me lo permiten, con el maestro Benjamín Castro. Él ha planteado algunos tópicos muy importantes que me parece fundamental darle seguimiento. En la semana pasada, maestro querido, estuvimos platicando sobre el nuevo paradigma, pero sin embargo, usted toca puntos importantes y pues ampliar el tema sobre esto mismo, sobre la Gran Depresión, con la multiplicación de deudas, el desempleo, el hambre y el fascismo bajo el mismo orden financiero. Usted se pregunta, si lo subió usted también en su espacio de Facebook, o la propuesta que usted ha hecho también en estos micrófonos como una nueva Bretton Woods, por decirlo de alguna manera, la nueva ruta de la seda, así lo plantea usted en su espacio. También usted ha planteado la condonación de deudas u otra manera, ¿verdad?, de llevar a cabo todo esto, y sobre todo una nueva manera de desarrollo. O sea, que de todo esto surja realmente una nueva forma de vida. Entonces, en esto han concordado Lyndon LaRouche, Xi Jinping, el presidente Putin, el expresidente Correa, la expresidenta Dilma Rousseff, el expresidente Lula, en fin, todos estos tópicos que usted plantea precisamente desde Facebook, maestro, le pediríamos que pudiera ampliar y aportar para que visualicemos este nuevo paradigma de una manera de crecimiento, de una manera propositiva, y no de una manera de un nuevo orden mundial que lo que pretenda sea la sujeción y la anulación de libertades, sino que aprovechemos nosotros esto para el bien y para el crecimiento y un mejor desarrollo. Lo escuchamos con atención, maestro Benjamín Castro. Gracias, Celeste. Buenas tardes al auditorio. Sí, es que es un asunto ya demasiado obvio, ¿verdad? Hasta el propio Macron de Francia, por ejemplo, ha estado diciendo de que ya no se puede seguir por el mismo camino. Todo mundo reconoce que el llamado modelo neoliberal no solamente colapsó los sistemas de salud de todos los países, sino que además pues es en gran medida causante de la actual situación que enfrenta todo el mundo, incluyendo a China, ¿verdad?, con sus dificultades en este momento para recuperar el crecimiento. Hay que decir que de los más o menos 3,000 millones de puestos de trabajo que existen en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, al menos la mitad se va a perder como resultado de la pandemia. Por eso es correcto decir que la pandemia del COVID precipitó, aceleró lo que ya venía ocurriendo, una depresión económica. Entonces, en esas circunstancias, ¿verdad?, y en un mundo en donde de esos 1.500 millones de puestos de trabajo, más de la mitad son de trabajos informales, sin derechos, sin estabilidad, sin atención o seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Qué se va a hacer? Claro que, por supuesto, en el caso de los centros financieros en los Estados Unidos o en Europa, se pretende seguir por el mismo camino, como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a ver, nueva deuda, para que todos los países se endeuden para enfrentar la epidemia del COVID,
Estados Unidos es el más escandaloso, que endeudó con $3 billones, 3 millones de millones, y aún así está perdiendo 36 millones de empleos. Nosotros vamos a perder aquí 1 millón, según lo que dijo el presidente López Obrador, ¿verdad? Pero el caminito de volver a rescatar los bancos, de inyectarle dinero a la banca, porque desde el sistema financiero se pretende ayudar a la pequeña y mediana industria, o sea, digamos que desde los circuitos financieros se va a inyectar dinero para que de ahí baje a la población. Por supuesto que nunca va a bajar, ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿a dónde vamos? Pues vamos a un superendeudamiento de las naciones, todas las europeas, los Estados Unidos, casi toda América Latina. Aquí en México es la excepción, porque el presidente se ha resistido a la política de endeudar, ¿verdad? Que es lo que está proponiendo ya hasta la revista Proceso, por cierto, ¿no? Cuando todo un tiempo navegaron como gente de izquierda. También está el Consejo Coordinador Empresarial pidiendo eso, más deuda, que en realidad pues son salivazos, ¿verdad? Te prestan para que les pagues, no te prestan en realidad para el desarrollo, para el crecimiento. Entonces, ese camino va a llevarnos a la destrucción. Ese camino va a llevarnos a una gran depresión, quizá a la repetición de esta pandemia o de otras para el invierno, ante la debilidad de la gente, la mala alimentación, los sistemas de salud abarrotados, o se decide caminar para construir un nuevo orden económico, un nuevo orden financiero, así como el que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Europa estaba devastada, porque habría que reconstruir naciones completas, porque había que dar empleo a millones. Se decidió crear un nuevo sistema financiero y eso es lo que en este momento se está empezando a discutir. Con todo por ejemplo, la crítica al PIB, al Producto Interno Bruto, el desconocer el PIB como la medición de una economía, pues es desconocer la política neoliberal, ¿verdad? Que junta casinos con producción de alimentos y los vuelve PIB a los dos, como si los casinos fueran productivos. Entonces, ahí ya se está desafiando uno de los axiomas principales del viejo orden neoliberal, pero se tiene que hacer mucho más, por supuesto, ¿verdad? Idear una estructura financiera, un aparato financiero internacional que sirva al desarrollo. Ya lo dijo el presidente López Obrador hace unas semanas en su breve carta sobre las lecciones de la pandemia. Se tiene que reconvertir al Fondo Monetario y al Banco Mundial pues para que sirvan para el desarrollo, porque ahorita no sirven para eso, al contrario, ahorcan el desarrollo. Está la propuesta, mencionábamos, de la RUSH, ya desde hace tiempo, un nuevo Bretton Woods, donde detalla cómo se debe construir este orden nuevo financiero, cómo serían esas instituciones. Está también, por supuesto, la propuesta del presidente de China, Xi Jinping, el nuevo Banco de Desarrollo Internacional que ellos crearon, también con ese fin de poder financiar infraestructura, proyectos de los países, ¿verdad? Y lo ofrecieron al mundo entero, a la humanidad. Entonces, ahí están esas herramientas. Por supuesto, también es muy importante lo que ha dicho Correa y el Grupo Puebla, que se llaman estos expresidentes que se han reunido aquí en Puebla, en la capital del estado del mismo nombre, y ellos están planteando que de inmediato se les condone la deuda a las naciones en desarrollo, ¿verdad? Que sería algo muy importante. Importante. Sí. Maestro, ¿qué le parece si con este tema precisamente, con los dos planteamientos que usted nos comparte, pero que uno no aborda tan específicamente esto de la condonación de la deuda, regresamos después del corte? ¿Qué le parece? Claro que sí. Vamos a un corte, amigos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, y bueno, nuestro hashtag es Voces del Periodista, queridos amigos. Continuamos con el maestro Benjamín Castro, @carta robada.
y con Ceci Tapia, @Solidaridad1000. Maestro querido, usted nos compartía sobre esta propuesta en la que coincide buena parte de quienes han demostrado la aplicación correcta, digamos, de una aplicación de una economía que ha estado mucho menos vulnerada que el neoliberalismo. Entonces, con otra visión, digamos. Entonces, independientemente de que vemos que esta realidad apabullante del COVID-19, en donde es más que evidente, y yo creo que es parte de lo fundamental que tenemos que observar y que yo creo que se está viendo a nivel internacional, es que todo esto no hubiera sido tan fatal si se hubiera tenido una infraestructura en salud suficiente, si la cuestión alimentaria, que es el otro tema que usted también ha tocado, maestro, estuviera de una manera con una cultura mejor, más allá de la cuestión económica, que claro que es fundamental la comida, la cultura, por ejemplo, que no se promueva tanto comida chatarra, que no se especifique en las etiquetas pues la consecuencia que puede traer todo esto, o sea, que se han priorizado intereses económicos por encima de la salud. Entonces yo creo que en esto debemos de poner acento para que las cosas cambien, en que se exija que los gobiernos de los estados tengan un suficiente calidad en sus sistemas de salud, en la promoción a la cultura de la alimentación, de una pues disciplina mucho mejor en muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en toda esta reflexión que nos trae, y como dice el maestro, que nos tocó en la cara, así que haga cuenta que nos embarraron en la cara una realidad espantosa. Bueno, aparte de ver estas cuestiones, hay quien va más allá de que digamos esto tiene que cambiar, hay que exigir que hay otro tipo de organismos, como usted bien lo dice, y lo comentaba en el corte anterior, pero hay quienes van un poco más allá y están pidiendo la condonación de la deuda. No sé si esto sea posible en el sentido de la pues de lo que pueda ser, de lo posible, pero sin embargo, el que ya se esté planteando, pues ya es importante para que los pueblos, la percepción, la comunicación de la gente, que se entere de muchas cosas, porque muchos vivían, o mucha parte de la población ha vivido en una nube, alejada realmente de una realidad que ahora ha sido muy difícil enfrentar. Maestro querido, lo seguimos escuchando, si fuera tan amable. Así es, Celeste, y es que en este momento, y se ve claramente en el caso de Argentina, los países, las naciones, los gobiernos tienen que decidir entre atender a su población que está siendo azotada por la pandemia en mayor o menor grado, en algunos casos muy fuerte, en otros no tanto, pero decidir entre atender a la población o atender el pago de la deuda. Una deuda que, tenemos que decirlo, es impagable. Hace tiempo que no se paga. Se hace como que se paga, que es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, cada año el gobierno entra en quiebra y cada año el Congreso le autoriza que contrate más deuda. Y así se la ha pasado desde hace, que será unos 20 años, ¿verdad? Cada año o cada 2, 3 años hacen lo mismo. Igual aquí con nosotros no pagamos, nos prestan para pagar. Y a cambio de ese préstamo para pagar, nos exigen tales o cuales sacrificios. Esa es la principal dificultad del gobierno aquí en México, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Nuevo León, el gobierno del estado está pidiendo, dice que ya gastó 1,000 millones en atender la pandemia, y está pidiéndole al gobierno federal, está exigiendo al gobierno federal 1,800 millones más. Pero este año el gobierno de aquí de Nuevo León, que andan muy activos en este movimiento separatista, es un levantamiento con otros estados, pero van a pagar 12,000 millones en intereses de la deuda este mismo año también. Es decir, tienen que y exigen 1,800 millones para atender el COVID de la federación, pero le van a entregar a los banqueros
tranquilamente y sin cuestionar 12,000 millones de pesos en intereses, en el servicio de la deuda, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Con esos 12,000, no, deje usted 12,000, con la tercera parte de eso se construyen los hospitales y se pudiera enfrentar la pandemia como lo hicieron Corea o China, en una verdadera guerra popular. Así que tienen razón los expresidentes que se han reunido aquí en Puebla cuando dicen eso. Oigan, a los gobiernos hay que dejarlos descansar, que no paguen deuda un rato. Ellos creo que dos años. Exacto, ¿sí? Un aplazamiento del pago de la deuda con donación, con la condonación en ese espacio de la cuestión de intereses, porque son intereses sobre intereses, además anatocismo atroz tremendo. Así es, eso sería un primer paso para que los gobiernos puedan con mayor tranquilidad hacerle frente a la pandemia, porque si no se detiene, hay algunos científicos que aseguran que va a desaparecer, puesto que es un virus artificial, porque no es animal, entonces va a desaparecer solo, se va a deshacer. Hay unos que dicen eso, otros dicen que no, que se va a prolongar y que va a entrar a otras naciones ahora en el otoño, otoño de ellos, ¿no? Y va a regresar con nosotros en el otoño nuestro. Así que todavía está una batalla muy larga que vamos a tener que librar, y entonces hay que ir haciendo estos planteamientos, ¿verdad? ¿Por qué no, por ejemplo, el gobierno de México, que paga 800,000 millones en intereses, 800,000 millones en intereses, repito, ¿verdad? Y lo que se va a usar para hacerle frente a la pandemia es muchísimo menos, ¿verdad? Incluso los apoyos que se le van a dar a los jóvenes, a las personas mayores, en fin, es muchísimo menos, anda en el orden de los 300,000. Entonces, volteamos para Europa y es más o menos el mismo panorama. El gobierno italiano dice, oiga, la pandemia se puso muy dura, y le dicen, sí, mano, pero primero tú cubre tu deuda, y luego ya veremos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ese es el cuadro, por eso es tan importante que en este momento se tomara una decisión así, ¿verdad? Que, a ver si es cierto, los bancos quieren ayudar, ¿verdad? Tantas ganas tienen de ayudar al país, bueno, pues condonen la deuda, ¿verdad? Sería algo muy bueno. Exacto, maestro querido. Aquí es muy importante, en cuanto a lo que comparte usted, escuchar las diferentes opiniones de voces muy calificadas de científicos de diferentes continentes, tanto médicos como bioquímicos, como biólogos y especialistas en la parte de la microbiología, ¿no? De cuestiones ya muy específicas sobre el comportamiento y el desarrollo de virus, de bacterias, de todo esto. Entonces, aquí hay que también saber que detrás de todo esto, independientemente de que esté el COVID creado o natural o como sea, que ese es otro tema, hay intereses, obviamente, de querer direccionar todo lo que está pasando hacia específicamente pues un esclavismo mayor en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro control de la cuestión económica, y entonces hay que tener mucho cuidado en esto, hay que navegar a nuestro favor. Aquí es importante que nos informemos de especialistas, no para que lo tomemos como un hecho real, porque todavía se está investigando, pero esto, por ejemplo, de que si se va a replicar, que si ahí viene otro rebrote, lo dijeron en China, y lo están diciendo en varias partes, especialistas dicen que cualquier rebrote vendría con menos fuerza, o sea, como usted dice, se va degradando. Esto no quiere decir que dejemos de atender ahorita, porque ahorita es el tiempo de atender en extremo todas las indicaciones que se nos dan para ahora sí que hacer nosotros lo que nos toque, ¿verdad? Y esperar a que esto se desgaste, por decirlo de alguna manera, independientemente, que pase el tiempo, además de que va habiendo más conocimientos, ahora ya se sabe que sí se deben de emplear, obviamente de acuerdo a lo que los médicos y como los médicos digan, porque esta enfermedad al parecer es un poco como a la medida, no es como que te digan te enfermaste de tal cosa y te tomas tantas cápsulas de esto al día,
durante tanto tiempo. No, aquí es como ir midiendo, al parecer, por lo que se sabe, cómo va, como por cada persona, cómo van aplicando medicamentos, y también, muy importante, antiinflamatorios, que es lo que está y ya se sabe que es importante aplicar, al parecer. Entonces, vamos atendiendo a nuestras autoridades, a lo que nos digan, vamos haciendo lo que nos toca, que es cuidarnos, mientras se va, y vamos a ir sabiendo mucho más de esto. Y por otra parte, aprovechar para reflexionar y hasta qué punto vamos a hacer flexible nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra interacción, nuestra manera de trabajar, de interactuar, de tantas cosas. Entonces hay que ir nosotros observando todo esto y manejando las cosas, como decimos, a nuestro favor. Y no nos dejemos apanicar en cuestión de que cuántas veces vamos a seguir, porque eso es lo que se está diciendo, lo que dice el maestro es lo que se dice, ¿no? Pero también hay que escuchar a expertos, para poder nosotros también estar un poco más tranquilos, porque es cierto también que el estrés es un factor muy, muy, pero muy importante en todo esto. Vamos, queridos amigos, a un corte. Vamos a regresar con el maestro Fisgón Monero, con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida, las frecuencias de Radio Turquesa, las de La Pantera, Radio La Nueva República. Un abrazo a todos. Hemos estado escuchando al maestro Benjamín Castro. Hay datos muy interesantes también que nos tiene que aportar sobre redes la muy querida Ceci Tapia. ¿Y qué creen? Ya tenemos a quien esperamos siempre, el maestro Rafael Barajas Durán, extraordinario, @Fisgón Monero. Maestro querido, tan querido, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, y siempre su análisis es fundamental. No, yo sé que no, pero no importa. Bueno, pues entonces, hagámonos, como decimos en México, guajes, y vamos a hacer como que sí. No, maestro extraordinario, es fundamental su análisis, maestro querido. Maestro, fíjese que con el maestro Benjamín Castro, tocando diferentes tópicos de lo que se avecina, lo que hay que ver desde el punto de vista también económico, ante el nuevo paradigma, los giros, un nuevo Bretton Woods, como él mismo lo ha planteado, y lo planteó también en el otro programa, pero aquí después de que amplió este tema, yo quisiera, si fuera usted tan amable, nos pueda poner en foco lo que usted considera fundamental compartir. Yo le comento, porque antes de irnos al corte, comentaba que independientemente de todos los análisis, nosotros tenemos que aportar pues lo que nuestras autoridades comparten, comentan en cuanto a nuestro cuidado. El quedarnos en casa, la sana distancia, salir lo meramente indispensable, porque estamos en un pico de riesgo. La gente piensa que el pico está pasando, no, estamos en la cresta del pico. Entonces, esta importancia de hacer cada quien lo que nos toca, cómo aplicar nuestro análisis a lo que viene, a lo que se está trabajando desde autoridades a quienes compete, y cómo ir también nosotros ampliando nuestro horizonte en ese sentido, en cuestiones laborales, en cuestiones de interacción, de nuestra capacidad también de creatividad, de tantas cosas que tenemos el tiempo ahorita para poder analizar, para poder fortalecernos, pero también para enterarnos qué están haciendo nuestras autoridades. Y qué opina usted sobre esto, que se debe de reforzar el cuidado, que no sintamos que ya pasó, sino que estemos ahorita. Aquí en México es el momento de la cresta, ¿no? Del pico. Lo escuchamos, maestro. Sí, claro, mira, es un hecho que
el momento de mayor contagio, estamos en un periodo de altísimo contagio. Es decir, el momento de mayor contagio se dio entre la semana pasada y esta semana. Entonces, sí, efectivamente, entiendo que a nivel nacional se están levantando algunas medidas, pero es un hecho que en la Ciudad de México, por ejemplo, estas medidas van a durar todavía varios días. Es decir, en este contexto me parece absolutamente increíble, ¿no? Esta serie de tweets que ha sacado ahora Ricardo Salinas Pliego, ¿no? El segundo hombre más rico del país, que ha, entre otras cosas, llamado a no hacerle caso al subsecretario Hugo López-Gatell, y dijo, e hizo una serie de preguntas que son increíbles. Dice, ¿quieren quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna? ¿Quieren quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir? ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan si van a salir a vivir la vida con todos sus riesgos? Es una cosa increíble la actitud de este señor, y sin embargo es una actitud que es muy parecida a la actitud que ha tenido un sector de la derecha en todo el planeta. La ha tenido Bolsonaro en su momento y la ha tenido Donald Trump. Y por supuesto, con unos costos en vidas humanas altísimos. En Estados Unidos se han perdido más de 100,000 vidas, ¿no? Es una cosa increíble. Y Brasil se ha posicionado muy rápidamente como el centro de la pandemia en el cono sur y en estas fechas, ¿no? Es una cosa brutal, ¿no? Entonces, es curioso porque esta es una actitud que tiene mucho que ver con la idea de que el centro de la vida, el centro del universo, el centro de las actividades, tiene que ser la actividad económica. Y es una cosa que supedita totalmente, que ahora sí que está totalmente de cabeza, porque supedita la vida a la actividad económica, cuando tendría que ser al revés. Es decir, la economía tiene que servirnos para tener una mejor vida, ¿no? Y esto, que parece un debate loco o superficial, es un debate muy de fondo, porque tiene que ver con los valores que se están implantando ahora en plena pandemia. Son los valores con los que nos vamos son los valores que se van a debatir en los próximos meses y que van a definir nuestra vida para los próximos años, ¿no? Entonces, de entrada, es inaceptable la actitud que ha tenido este sector fundamentalista de la derecha neoliberal, ¿no? Y yo creo que además nosotros los ciudadanos tenemos herramientas para replicar ante esta indolencia, ante esta actitud que es verdaderamente inhumana. Yo creo que, entre otras cosas, se está planteando en redes sociales hacerle un boicot a las tiendas de este señor. Y yo voy a ser franco, a mí me parece que es ético, ¿no? Hacerle un boicot a alguien que tiene una actitud tan cruel es una cuestión ética. No olvidemos que este señor ha obligado a sus trabajadores a asistir a labores, aún en zonas, en oficinas en las que ha habido brotes de COVID. Entonces, bueno, esto es inaceptable, ¿no? Y es parte del debate central, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con motivo de alrededor de la pandemia? Bueno, primero, yo sí creo que el debate tiene que ver con un debate por la vida. Me parece fantástico lo que hizo China, ¿no? Que mientras que los señores de los laboratorios, de los grandes laboratorios farmacéuticos, están especulando acerca de cómo le van a hacer para exprimir bien y sacarle grandes fortunas a la vacuna del COVID, ¿no? Me parece fantástico que los chinos hayan dicho, bueno, ya tenemos una vacuna, es segura, y básicamente se plantean que sea una vacuna que se trate de que se socialice, que ponga por encima la vida antes de la comercialización. Y esto, por supuesto, que plantea le plantea problemas de fondo al modelo económico
global. Y también tenemos cosas como esta. Mira, en la pandemia, el gobierno de México hizo una inversión realmente muy fuerte en materia hospitalaria, ¿no? Y mucha gente ha visto esto como un dispendio, como una cosa absolutamente hasta propagandística, innecesaria. Y bueno, yo te voy a decir una cuestión. Eso que fue esa reconversión hospitalaria queda, ha sido una inversión fantástica que nos va a permitir echar a andar un sistema de salud universal que sea perdurable y que nos permita regresar a las lógicas que impulsó el país por décadas y que nos dieron un sistema de salud que era ejemplar para toda América Latina, ¿no? Yo estoy convencido, el otro día un grupo de intelectuales hizo circular un documento que es muy interesante, que se titula Post-COVID-19, una alternativa democrática. Ahí es un documento que firman, entre otras cosas, Monedero, y otros intelectuales importantes, ¿no? Y plantea, entre otras cosas, que después, que el día después del coronavirus va a expresar lo que hoy estamos construyendo. Y vamos a encontrar cómo habrá argumentos que busquen justificar los intereses de las élites y otros que busquen justificar los intereses de las grandes mayorías. Y estoy convencido de que hay que prepararse para impulsar los cambios que necesitan las mayorías, ¿no? Yo sí, maestro. Sí, perdón. Vamos a ir a un corte, perdón, me parece claro un punto interesante. Vamos a ir al corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Está Ceci Tapia, Solidaridad 1000, quien más adelante nos hará su comentario sobre redes y sobre lo que estamos escuchando de parte del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón enorme, y también del grandísimo maestro Benjamín Castro, @Carta Robada, que por cierto ambos maestros pues, han tenido mucho que aportar en estas reflexiones que se tienen que hacer y que se han planteado sobre el post-COVID. Por ahí se oye un ruido de que están moviendo su bocina, les pido de favor cuidado. Perdón, maestro don Rafael Barajas Durán, maestro querido, seguimos escuchando sobre estas propuestas. Usted cuando hablaba de vacunas, a mí me saltaron así como que las antenas, porque en lo personal hay unos ansiosos promotores de vacunas del señor Bill Gates, que por supuesto, pues no, ¿verdad? La desconfianza y que quieren modificar ADN y todo esto, pero para nada. Por otra parte, se habla de este tipo de vacunas desde China, que tienen un mensaje y una ideología más, como comentaban en el corte con el maestro Benjamín Castro y usted, una visión más como el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido. Pero también comentábamos cómo sale una nota precisamente el día de hoy sobre el éxito que se está obteniendo en Cuba sobre 2 medicamentos, en el hecho que están aplicando, si tenemos en cuenta que el universo del que vamos a hablar es de quienes están con gravedad, teniendo el COVID en un estadio de gravedad, bueno, normalmente en otros países de estas personas que están en gravedad, el 80% fallece. Con ese tratamiento en Cuba, el 80% es el que sobrevive de estos que están en un punto de gravedad. Entonces, es muy importante esperarnos, ir viendo todo esto, viendo mucho los intereses, que sea el interés social por encima del interés económico, y mientras tanto cuidarnos, hacer lo que nos toca, queridos amigos. Maestro Rafael Barajas, ahí se oye un ruido, de que están frotando una bocina. Yo pido de favor, no sé quién sea, si el maestro Benjamín o el maestro Rafael, por favor, cuidado con el auricular. Adelante, maestro Benjamín. Bueno, yo retomando lo que dice Rafael, sí, en efecto, China propuso como la nueva vacuna, que van a estar ya pronto en proceso de utilizar, digamos, para el otoño. Ellos lo plantean como un bien público. A mí me llama mucho la atención ese concepto porque se vincula a lo que dijo un poco antes el presidente López Obrador aquí, cuando dijo que la ONU debería de convocar a las naciones para que todo el equipo necesario para combatir el COVID, por ejemplo los ventiladores o una eventual vacuna que surgiera, fuera también patrimonio de todos los pueblos, es decir, que no se fuera a convertir en negocio, que ese es el tremendo riesgo, ¿no? Con Bill Gates y su equipo, que también andan buscando tener esa vacuna. Así que la idea del bien público para la vacuna proviene, creo yo, de otra visión de la sociedad, y tenemos que considerar que la nación china como tal, nos dirán, bueno, es que son comunistas o esto o lo otro, sí, pero tiene una forma de organización más civilizada que lo que es Occidente bajo el neoliberalismo, que es barbarie. O sea, es sálvese quien pueda, y el que tiene más saliva come más pinole, y el otro pues se lo lleva el tren, ¿verdad? Que es como ocurre acá en Occidente. Entonces, la idea de la vacuna como bien público creo que es absolutamente correcto, y nos da un poco de tranquilidad, ¿verdad? Porque aquí estáis en un hospital privado con COVID, y conozco casos, y te quitan la casa porque te cobran 3 millones, todo tu pequeño patrimonio se te esfuma. Exactamente. Así son los hospitales privados. Exactamente. Maestro don Rafael Barajas, ¿sí nos escucha? Sí, perfectamente. Perfecto, maestro querido. Sobre este punto, ¿qué quiere agregar, maestro? No, estoy totalmente de acuerdo, pero además, fíjate, hay este grupo, el Manifiesto Post-COVID, plantea cosas que son bien interesantes y que además ya están echando a andar algunos gobiernos. Dice que no solamente hay que tender
la crisis sanitaria, sino que también hay que tomar medidas económicas. Y habla, entre otras cosas, de que la pandemia ha puesto sobre la mesa problemas económicos básicos. Por ejemplo, se necesita apoyar iniciativas de economía popular, se necesita apoyar la economía popular y lanzar iniciativas que busquen solventar las necesidades de la población. Se habla de poner en marcha una renta básica o una suerte de ingreso mínimo vital para toda la ciudadanía. Y esto sí termina siendo un problema incluso sanitario, porque si la gente no tiene dinero suficiente para tener una casa, por ejemplo, para poderse resguardar, ¿cómo le va a hacer en estos casos para recluirse, ¿no? Y por supuesto que es un problema de salud pública. Y es necesario tener presente que que es un momento muy grave y que sí necesitamos, entre otras cosas, recurrir a medidas excepcionales. Andrés Manuel habla constantemente de Roosevelt y habla constantemente del New Deal. New Deal, del nuevo tratado. Claro. Así es. ¿Qué implica este nuevo tratado? Implica invertir una parte importante de la riqueza de las naciones en el bienestar de los pueblos. Por ejemplo, ¿cuánto se gastó Occidente en el rescate bancario pasado, en el último? Se gastaron cerca del 4% del PIB, o sea, cerca del 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y a dónde fue a parar ese dinero? Eso es lo más escandaloso. Ese dinero fue a parar a manos de unos cuates que habían provocado el desastre y que lo siguieron ahondando. Es una cosa increíble. Entonces, sí necesitamos, entre otras cosas, entender que se va a necesitar una inversión como de ese tamaño. Roosevelt había invertido cerca del 6% del PIB. Yo creo que vamos a tener que hacer algo así parecido, ¿no? Y se tiene que invertir justamente para echar a andar proyectos públicos. Aquí es cuando yo sí entiendo la importancia estratégica de defender proyectos de inversión pública, proyectos de inversión estratégica. Exacto, maestro querido. Maestro, antes de irnos ya se nos está yendo el tiempo y no podemos dejar de escuchar a Ceci Tapia con las redes. ¿Qué nos dice Ceci, querida? Ya se nos fue el tiempo, pero te escuchamos con muchísima atención. No, adelante. Es un placer escucharlos, como siempre, estar atentos a todo lo que dicen. Y pues bueno, acerca del comentario que nos hacía nuestro querido maestro Fisgón Monero, fue justamente el señor Salinas Pliegos quien hizo estos comentarios, y lo digo esto porque es tendencia, pero algo que es muy interesante es que también es tendencia en Lectra, porque obviamente al atacar a uno es como su gemelito, ¿no? Entonces atacan al otro y luego finalmente estas palabras sí, las redes son muy, muy interesantes, y yo pienso, y es algo que sí tenemos que estar muy atentos, porque también hay una tendencia en México que se llama A Salud Estado de México, gracias, y esta tendencia es el claro ejemplo de los bots. Si tú abres esta tendencia, te vas a dar cuenta que en 2, 3 palabras repiten en unos pocas horas, pocos minutos, un mensaje del gobernador del Estado de México, que bueno, Alfredo del Mazo, que está dando una felicitación a la gente de salud y a las enfermeras, pero se replica, ustedes revisen esa tendencia, y ese es un ejemplo muy, muy claro de lo que son los bots, la utilización de bots. Pero bueno, eso sería un poco más para estudio. Hoy también es muy importante, hay una tendencia que se llama Justicia para Diana, la violencia hacia las mujeres, tenemos que pararla desde las familias, tenemos que pararla en las escuelas, tenemos que pararla en el trabajo, tenemos que pararla todas las personas, en la casa. Incluso cambiando el lenguaje en el que, lloras como niña, pareces vieja, o sea, esas cosas hay que irlas cambiando. Y bueno, otra cosa que es muy, muy, muy importante, hoy es el cumpleaños de Rosario Castellanos, y bueno, pues es un tema muy importante, porque recordemos que el 25 de mayo de 1925 y hasta el 7 de agosto de 1974 nosotros tuvimos a esta gran mujer de la literatura mexicana, y que bueno, de estas voces importantes que tenemos que leer y disfrutar. Y hoy, querida Celeste, es Día de los Contadores.
Ay, no, querida. pues sí tengo que decirle a mis colegas Mañanitas, que Jonathan, aunque sea un cachitito. Pero es que no estuvo en las actividades esenciales del Diario Oficial de la Federación, pero no es reproche. Lo comento porque nosotros trabajamos marzo y abril como loquitos porque no hubo prórroga para las declaraciones, y claro que somos una actividad esencial porque el país tiene que generar y pagar sus impuestos para seguir caminando. Entonces, felicidades a todos mis colegas. Muchas gracias. Chiquitibuna la bim bomba, a la viva la bim bomba, los contadores. Gracias. Lo tenía que decir. Bueno, muy bien, Ceci, querida. Maestros entrañables, un privilegio escucharles. Gracias a los tres. Y bueno, hay que seguir con este tema. Y si les parece, maestro, este tema del nuevo tratado, de lo que hay que hacer de este New Deal, es muy importante, es muy esperanzador y es ejemplo, pues, de un paradigma verdadero, ¿no? De un cambio verdadero. Gracias, maestro don Benjamín Castro, maestro Rafael Barajas Durán, gracias Ceci Tapia, a ustedes queridos amigos, mil gracias, todo nuestro corazón. Y ¿saben qué? Sigan en estas frecuencias porque usted lo está constatando, aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata precisamente. Gracias Dianita Segundo Tobar, Jimboro, te queremos mucho. Y bueno, pues a todos ustedes, queridos amigos, un abrazo cariñoso. Nos escuchamos ya pues el miércoles. Gracias.